El Dassault Rafale es el avión de combate más importante de Francia. Equipado con motores, armamento y aviónica franceses, este caza de la próxima generación vuela actualmente en forma de prototipo y sirve como buque insignia de la industria aeroespacial francesa. Dassault afirma que la última incorporación a su ilustre familia de cazas para la exportación es un programa ambicioso que garantiza el futuro de toda la industria aeronáutica francesa. El desarrollo del Rafale confirma la determinación de Francia para no quedarse a la zaga en la Europa del siglo XXI. El Rafale, que está previsto que entre en servicio a principios del próximo siglo, encarna el orgullo nacional francés en el campo de los cazas polivalentes de altas prestaciones. El Rafale es desarrollado por Dassault Aviation, una empresa con un brillante historial de excelentes aviones de combate, no solo en Francia, sino también en decenas de otros países de todo el mundo. En una era de recortes de los presupuestos de defensa, la capacidad de los aviones de combate para llevar a cabo varias misiones al mismo tiempo adquiere una importancia cada vez mayor. El Rafale está diseñado para gozar de una gran versatilidad. Serge Dassault, hijo del fundador de la principal compañía aeronáutica francesa, nos explica sus funciones. El Rafale será el avión básico de la Armée de l'Air francés y espero también de numerosos clientes extranjeros. Tendrá la particularidad, gracias a su polivalencia, de sustituir prácticamente a todos los aviones en servicio, tanto en la aeronaval como en la Armée de l'Air. Actualmente existen 5 o 6 tipos diferentes de avión en Francia. En el futuro solo habrá uno, el Rafale, en sus versiones marítima y terrestre, que cumplirá todas las misiones de interceptación y ataque a superficie. El Rafale es un bimotor, es un avión seguro que puede volar a poca o a gran velocidad. Es un avión muy completo que creo que tendrá mucho éxito. El proyecto Rafale comenzó en 1982 con el ACX, avión de combate experimental, que iba a ser el sucesor del Mirage 2000. Francia también participó en las discusiones preliminares del proyecto paneuropeo Eurofighter, pero pronto se mostró en desacuerdo con algunos de los parámetros básicos de su diseño. Se desentendió del Eurofighter y continuó con el desarrollo del ACX. En abril de 1985, con el proyecto Eurofighter en vía muerta, el ACX pasó a llamarse Rafale. El 14 de diciembre de 1985 se presentó con orgullo el prototipo Rafale A en la planta experimental de Dassault de Saint-Cloud. Sus características clave incluían un moderno diseño aerodinámico, 2 nuevos motores Snecma M88, radar Thomson CSF, un sistema de control fly-by-wire y el uso generalizado de materiales compuestos de fibra de carbono. La
La personalidad más notable en la presentación del Rafale fue el fundador de la compañía, Marcel Dassault. En muchos sentidos, el Rafale era la culminación del trabajo de toda su vida, y aunque desgraciadamente no llegó a vivir para verlo volar, este avión es un tributo a uno de los grandes de la aviación. Se propusieron muchas tecnologías nuevas para el Rafale, y Dassault decidió probar primero la viabilidad de estos avances en el Rafale A, que serviría como demostrador experimental de estas nuevas tecnologías. Tras su presentación en Saint-Cloud, el prototipo Rafale A fue transportado por carretera hasta el centro de pruebas de vuelo de Dassault en Istres. La mañana del 4 de julio de 1986, el mejor piloto de pruebas de Dassault, Guy Thomaron, se preparaba para el vuelo inaugural del avión. Se había aceptado que el nuevo motor francés para el Rafale, el Snema M88, no estaría a punto para ese vuelo, así que en su lugar se equipó al avión con dos turbosoplantes General Electric F404 importados de Estados Unidos, donde ya eran utilizados para equipar al caza naval polivalente FA-18 Hornet. Una vez finalizados los preparativos, el piloto elevó con éxito el aparato por primera vez. Durante la salida de 1 hora, el Rafale logró una velocidad máxima de Mach 1.3, una altitud de 11.000 metros y cargas de maniobra de 5G. El programa Rafale se ponía realmente en marcha. Justo 3 meses después, el Rafale A hizo su debut en público en la exhibición aérea de Farnborough, en el Reino Unido. Pintado graciosamente con los colores patrios, rojo, blanco y azul, destapó lo suficiente el tarro de sus esencias como para dar una demostración convincente de sus cualidades de vuelo. Era evidente que el Rafale conservaba la tradicional configuración de alas en delta de Dassault, pero con una variación, la inclusión de estabilizadores delanteros móviles conocidos como canard. El vicepresidente y director técnico de Dassault, Bruno Rebellin-Falcós, nos explica los motivos de esta importante elección en la configuración. Trabajamos desde hace tiempo en diferentes fórmulas aerodinámicas en el seno de Dassault. Hemos hecho aviones de despegue vertical, hemos hecho aviones de geometría variable, hemos hecho aviones con planos de estabilización posteriores, sin planos de estabilización y con planos de estabilización delanteros. Es decir, los canards. Gracias a toda esta experiencia, resultado de casi 30 años de actividad, hemos podido elegir la fórmula del Rafale con una aerodinámica llamada de alas en delta y canard. Es la configuración que ofrece una mayor maniobrabilidad con alta incidencia, es decir, con los mayores ángulos de ataque que puede desear un piloto en combate, al mismo tiempo que ofrece velocidades menores, por ejemplo, las que permiten aproximarse a un portaaviones. Una velocidad que es prácticamente la de los aviones de escuela y que permite igualmente volar a altas velocidades cerca de la superficie. Así pues, gracias a esta fórmula, cubrimos a la vez las velocidades bajas para la aproximación y aterrizaje, las altas velocidades para las penetraciones y los grandes ángulos de ataque para la maniobrabilidad en combate. Anunciando una fase importante del desarrollo de la variante naval del Rafale, para el que era piloto de proyecto Yves Kerervé, el A-01 realizó una serie de aproximaciones a los portaaviones Clemenceau en abril de 1987 y Foch en julio del año siguiente. A mediados de 1989 había realizado 92 casi apontajes sobre los dos portaaviones franceses. Aunque no podía apontar, el A-01 fue de gran valor para la simulación de la aproximación. Otro hecho importante tuvo lugar en el vuelo 93 en marzo de 1987, cuando un A-01 alcanzó una velocidad estable de Mach 2, una justificación convincente de diseño de sus toberas de admisión de aire y de la sección delantera del fuselaje.
Tras un tiempo en dique seco para reequiparlo, el A-01 volvió a los vuelos de pruebas el 27 de febrero de 1990, fecha que significó el primer vuelo con el definitivo motor Snecma M88-2. En enero de 1988 se aprobó el desarrollo a gran escala del Rafale, aunque aún hubo que realizar importantes cambios antes de llegar a los Rafale de serie. El ACX había sido concebido desde el inicio para disfrutar de ciertas características que redujeran su eco radar. Uno de los cambios de última hora exigidos por la Delegación Générale pour l'Armement antes de aprobar su diseño fue un incremento de las características furtivas, lo que dio como resultado la producción del Rafale D, el llamado modelo discreto. El Rafale ha sido concebido como aparato con capacidad furtiva. Esto responde a la exigencia que se nos hizo desde el Estado Mayor. Claro que no les puedo decir cuáles son estas características furtivas, porque eso, como supondrán, es alto secreto. Pero les puedo decir que la furtividad de este avión proviene de varios elementos. Por una parte, las formas generales del avión, por otra, el tipo de materiales utilizados a bordo y, finalmente, ciertos dispositivos especiales sobre los que no puedo darles detalles. La designación D del Rafale fue aplicada inicialmente a todos los aparatos producidos. Esto ha cambiado para adaptar las versiones particulares al cliente. Y así, la Aeronaval, el primer cliente, recibirá monoplazas Rafale M, mientras que la Armée de l'Air tendrá monoplazas Rafale C y biplazas Rafale B. La optimización del tamaño, la configuración y la producción del Rafale se han conseguido utilizando métodos de aerodinámica y estructuras muy potentes y por el uso intensivo de técnicas de fabricación y diseño asistidas por ordenador. El Rafale ha sido diseñado y se construye usando un programa conocido como CATIA, Concepción Asistida y Tridimensional Interactiva. El Rafale es el primer avión desarrollado totalmente, al 100%, mediante diseño asistido por ordenador. Eso fue un paso muy importante para Dassault Aviation. Creo además que el Rafale es el único de la nueva generación concebido por completo mediante CAD. Y eso se debe al hecho de que en Dassault hemos desarrollado desde hace tiempo programas de diseño y fabricación asistidos por ordenador, programas que vendemos a todo el mundo a través de nuestra filial Dassault Systems, que se ha convertido en la compañía número 1 en el mundo en materia de diseño y fabricación asistidos por ordenador. Sí, es verdad, el 100% del Rafale se ha concebido con la ayuda del ordenador. La célula del Rafale utiliza varios materiales avanzados formados con técnicas avanzadas de fabricación. Las aleaciones de metal continúan formando una parte importante de la estructura y el Rafale emplea modernas aleaciones de aluminio y litio junto con el titanio, con moldeado superplástico y soldadura por difusión. Sin embargo, el Kevlar y las fibras de carbono se utilizan como base de la estructura principal, básicamente en el fuselaje, las alas y la deriva. El Armée de l'Air, igual que la Marine, deseaba un avión ligero, y eso es lo que hemos conseguido con el Rafale, gracias a la utilización de materiales compuestos, en particular los materiales a base de fibras de carbono, de Kevlar, etc. Y gracias a la utilización intensiva de estos materiales, hemos logrado ganar entre un 15 y un 20% del peso del aparato, pues ofrecen una gran rigidez, con una gran resistencia y una masa pequeña. El Rafale está pues equipado con estos materiales en una elevada proporción y gracias a ello es liviano. Gradualmente los primeros Rafale de serie fueron tomando forma durante 1990. Revelado el 29 de octubre en Saint-Cloud, el Rafale C-01 es un 4% más pequeño y ligero que el demostrador de tecnología Rafale A, con diversas características para reducir su señal de radar como una cúpula bañada en oro.
En servicio con el Armée de l'Air, el polivalente Rafale sustituirá a 6 modelos de ataque, interceptación y reconocimiento que incluyen los Mirage 3 y 5, el Mirage F1, el Jaguar y el Mirage 4P de ataque estratégico. El C-01 fue transportado por carretera hasta Istres el 31 de octubre y tras las pruebas de rodaje el avión hizo su vuelo inaugural el 19 de mayo de 1991. Una vez más, Guy Moreau estuvo a los controles. En una ajetreada salida de 1 hora, el C-01 consiguió Mach 1.2 con solo un posquemador operativo. Voló a velocidad supersónica y necesitó solo 900 metros de pista para aterrizar. El C-01 se tomó un tiempo libre en su intenso programa de vuelos de prueba para hacer una aparición pública ante el presidente François Mitterrand en la inauguración del Salón Aéreo de París en junio de 1991. Era solo la 17ª vez que volaba. Al año siguiente pasó la primera evaluación oficial en Istres. A los Rafale A y C se les unió pronto un tercer avión, el prototipo navalizado M-01. Solicitado en 1988, fue presentado por el presidente de la compañía, Serge Dassault, en un emocionado acto celebrado en Saint-Cloud en 1991. La variante naval comparte el 80% de la estructura y el 95% de los sistemas del Rafale C, pero debido a su entorno de operaciones, sobre todo a bordo de portaaviones, el Rafale M cuenta con un tren de aterrizaje Messier Hispano-Bugatti reforzado para las operaciones sobre cubierta. Ello incluye una barra de catapulta que sobresale del aterrizador de proa. El tren de aterrizaje y el gancho de detención hidráulico cuentan con una estructura reforzada. En total, las modificaciones para las operaciones navales le añaden un peso total de unos 750 kilos. El M-01 tuvo una actuación notable solo 6 días después, cuando despegó de Istres el 12 de diciembre de 1991. Tras la baja de Guy Moreau de sus tareas como piloto militar de pruebas, el avión fue pilotado por Yves Quelervé, que estrenaba el puesto de jefe de pilotos de pruebas de Dassault. La última variante importante del Rafale que se presentó fue el biplaza B-01, pilotado por Jean Frémont en Istres el 30 de abril de 1993. Tras una pequeña modificación para aumentar el peso vacío y reducir el consumo de combustible, el Rafale B sigue plenamente operacional. Un segundo prototipo naval, el M-02, voló poco después, elevando el total de aviones a 5. El 24 de enero de 1994 marcó otro hito en el programa de vuelos de pruebas. Tras haber sido crucial en la comprobación y verificación de las tecnologías fundamentales del Rafale, el Rafale A se retiró con elegancia tras encabezar la formación de los 4 Rafale de preserie en su vuelo 865 y último. La configuración aerodinámica, las características furtivas y los materiales avanzados afectan principalmente a la célula del Rafale, pero son los sistemas, motor, aviónica y armamento lo que le dan al Rafale su auténtica capacidad de combate.
y algunas de ellas están a la vanguardia de las tecnologías aeroespaciales. El Rafale debe su potencia a dos motores turbosoplantes Stigma M88-2, cada uno de los cuales genera 49 kN en seco y 73 kN de empuje con postcombustión. Para dar una idea del avance que esto supone respecto a anteriores motores de cazas, su rendimiento es comparable con el del turborreactor ATAR, con que va equipado el Mirage F1. Excepto que el M88 es un 40% más corto y pesa un 45% menos. Esto representa más de un 88% de mejora en la relación empuje a peso, además de una muy superior fiabilidad y facilidad de mantenimiento. Y para compensar el hecho de que los aviones de combate suelen aumentar de peso durante sus vidas en servicio, dispone de potencial para aumentar su empuje en un 25% a media vida. Tal vez el sistema más importante con que va equipado el Rafale es su radar RBE-2, que es la clave de la versatilidad del avión. En términos sencillos, el RBE-2 será el primer radar de caza europeo operacional en el que la exploración electrónica del haz sustituye a la tradicional antena móvil actuada mecánicamente. Construido por Thomson CSF y Dassault Electronic, el radar obtiene su designación de una antena electrónica de 2 dimensiones, radar de barrido electrónico en 2 planos. En modo aire-aire, el radar rastreará hacia arriba o más allá del horizonte hasta 100 kilómetros y seleccionará automáticamente las frecuencias para optimizar la detección. Durante el combate aéreo puede rastrear simultáneamente hasta 8 objetivos y disparar misiles aire-aire a los que representen una mayor amenaza. Y la mayor agilidad del haz y de los procesadores de datos, que realizan 1000 millones de operaciones por segundo, permiten que el radar simultanee, por ejemplo, la descubierta y el seguimiento de blancos aéreos, mientras el Rafale efectúa un vuelo de reconocimiento del terreno. Para las operaciones aire-superficie, el radar tiene capacidad de seguimiento del terreno, evitación del terreno y evitación de amenazas, lo que permite que el Rafale sobrevuele colinas y esquive emplazamientos de misiles superficie-aire. Esta capacidad se combina con la actualización de la navegación, localización de objetivos, descubierta y seguimiento de blancos móviles o inmóviles y cartografía de alta resolución. El ataque marítimo será una misión importante del Rafale, y la detección y rastreo de barcos a gran distancia mediante el radar puede ser el preludio para los ataques con misiles de vuelo rasante. El radar también rastreará automáticamente el portaaviones del Rafale, facilitando la aproximación y la recuperación. El avión, con su polivalencia, ya que esa es la esencia del programa Rafale, la polivalencia de sus misiones, puede realizar a la vez la detección de misiles hostiles aire-aire y de aviones enemigos y mirar al suelo, lo que le permite al mismo tiempo el seguimiento del terreno. Así, gracias a la antena de barrido electrónico, tenemos un avión dotado de una capacidad completa, polivalente para aire-aire y aire-superficie. El radar se aumenta con una combinación de detección básicamente pasiva y ayudas de rastreo conocidas como OSF, Optrónica de Sector Frontal. El Rafale está equipado con un sistema al que llamamos OSF, es decir, Optrónica de Sector Frontal. En la proa del avión se ha instalado un sensor óptico que dota al avión con la capacidad de identificación pasiva a gran distancia de los blancos aéreos hostiles que puedan encontrarse. El avión está, por tanto, dotado con un sistema de detección muy discreto, ya que no emite y que permite una identificación a muy larga distancia. Ello resulta esencial, evidentemente, cuando se trata de la defensa aérea.
Los datos de estos sistemas se presentan al piloto en la futurística cabina de cristal mediante una pantalla holográfica de gran angular construida por Sextant Avionics, que cuenta con el apoyo de otras 4 pantallas a color de cristal líquido sensible al tacto, una de las cuales muestra la situación táctica, incluyendo las entradas del sistema OSF. Y en el combate aire-aire, el piloto cuenta con un as en la manga. El Rafale está equipado con un sistema de visor de casco, es decir, que sobre la cabeza del piloto, el casco normal que llevan todos los tripulantes está equipado con un sistema de visor que permite que, con un simple movimiento de la cabeza, el piloto designe el eje para enfrentarse a un avión en combate aire-aire. Entonces, y sin otra intervención que el movimiento de la cabeza, puede dirigir las antenas de los misiles que va a disparar hacia el objetivo, lo que le dará una gran probabilidad de éxito en el tiro, gracias simplemente al movimiento de la cabeza. Y al mismo tiempo puede continuar sirviéndose de las manos, pues no tiene que utilizarlas para esta función. La capacidad del Rafale para la detección de objetivos se ve igualada por su formidable serie de armamentos, hasta 6 toneladas para la destrucción de objetivos. La principal arma aire-aire del Rafale es el Matra Mica, misil de interceptación, de combate y de autodefensa. Unos deflectores posteriores desvían las emisiones del motor del cohete y le dan gran agilidad al misil. Existen 2 tipos de cabeza buscadora: de detección por infrarrojos o radar activo, lo que le da una verdadera capacidad para disparar y olvidarse. El alcance máximo de 50 kilómetros del Mica permite al Rafale disparar contra blancos mucho más allá del campo visual. El Rafale lleva un máximo de 8 misiles Mica para las misiones de interceptación. El Mica está entrando en servicio con los interceptadores Mirage 2000C de la Armée de l'Air, aunque fue encargado y desarrollado específicamente para el Rafale. El Mica de medio alcance cuenta con el apoyo del ya comprobado misil Matra Magic 2, aire-aire, guiado por infrarrojos para combates aéreos a corta distancia. El Rafale puede llevar la mayoría de las armas aire-superficie existentes en Francia, incluido el misil nuclear de distancia de seguridad ASMP. La novedad más importante es el Matra Apache, arma propulsada con carga eyectable, un misil de largo alcance dotado de submuniciones. La potencia la suministra un pequeño motor turborreactor que le da un alcance de unos 140 kilómetros en vuelo de reconocimiento del terreno a baja cota. La principal misión del Apache es el ataque a pistas de aterrizaje, para lo que utiliza las submuniciones CRIS. El Apache también puede emplearse para la destrucción de objetivos fijos, como emplazamientos de misiles superficie-aire y centros de comunicaciones, al igual que para objetivos móviles blindados. Lake Hars, Nueva Jersey, fue el escenario en junio de 1992 de una serie de pruebas de catapulta y cable de detención. Antes de que el avión pudiera llevar a cabo pruebas sobre la cubierta de un portaaviones auténtico, se tenía que evaluar en tierra su tren de aterrizaje modificado. Un equipo de pilotos del Centre de Cézanne y de la Marine, dirigido por Yves Keretvé, se encargó de que el M-01 realizara una serie de despegues con catapulta, aterrizajes con gancho de detención y aproximaciones simuladas de apontaje. Esta primera serie de pruebas puso al descubierto un posible punto débil en el aterrizador delantero, y tras las modificaciones pertinentes para corregirlo, el M-01 volvió a Lake Hars para llevar a cabo una segunda campaña de pruebas.
Una vez finalizados los preparativos, el prototipo Rafale M utilizó su salida número 200 para despegar desde Istres y apuntar en la cubierta del portaaviones Foch en el Mediterráneo el 19 de abril de 1993. El primer lanzamiento desde el portaaviones tuvo lugar al día siguiente y finalmente el M-01 completó 31 lanzamientos catapultados y recuperaciones con gancho. Debido a su tamaño relativamente pequeño, los portaaviones franceses tienen catapultas más cortas que sus equivalentes norteamericanos y aviones con el peso operacional del Rafale M, o sea, con carga operacional de armas y cisternas de combustible, requieren ayuda para el despegue. Por este motivo, el aterrizador de proa del Rafale M tiene un dispositivo absorbente de choque, conocido como tornapunta, que se mantiene en tensión hasta el límite de la pista de catapulta, donde se libera para levantar la proa cuando el avión abandona el rail. Junto a un pequeño trampolín de esquí al final de la cubierta de vuelo, reorienta el avión para darle el ángulo óptimo de subida y aumenta el peso admisible de despegue. El Rafale M-02 realizó sus pruebas de cubierta a finales de 1993 y los dos Rafale navales apuntaron en el Foch a principios de 1994. En diciembre de 1992 se dio la autorización para comenzar la producción del Rafale, pero como resultado de la reducción presupuestaria, su entrada en servicio operacional se ha retrasado en gran manera. En particular, la aeronaval requiere con urgencia un nuevo caza para sustituir a los obsoletos interceptadores Crusader que hace tiempo que deberían haber sido retirados. Para acelerar la entrada en servicio del Rafale M, se aceptó que los primeros 40 aparatos tuvieran un equipamiento inferior, sin ciertos sistemas claves como el OSF y el visor de casco. De forma similar, el Armée de l'Air intentó tener 20 aviones inferiores. Sin embargo, acontecimientos clave han comportado cambios importantes en el número total de Rafale para ambas fuerzas. La experiencia operacional durante la Guerra del Golfo en 1991 demostró la enorme carga de trabajo que exigían las operaciones de los monoplazas. Y en 1992, el Armée de l'Air optó por aumentar la proporción del número de Rafale B biplazas. A pesar de su mayor coste, la cifra total encargada pasó de 250 Rafale, de los que 25 debían ser Rafale B, a un total de 234, de los que 140 serían biplazas. El desmembramiento de la Unión Soviética también afectó al Rafale, como nos explica Serge Dassault. Nos afectó, por supuesto, en el sentido de que tras ese desmembramiento tal vez la percepción de amenazas ha sido menos intensa y el presupuesto de defensa se ha reducido, como también ha ocurrido en muchos otros países, incluso en Estados Unidos. Y además, el plan presupuestario ha retrasado la salida de los primeros Rafale que deberían haber salido antes. La adquisición de Rafale también se vio afectada por la reducción de la loi de programación, o partidas presupuestarias para la defensa en el periodo entre los años 1997 y 2002. Esto redujo la cifra de aviones Rafale M para la aeronaval de 86 a 60. Además, su entrada en servicio se ha aplazado hasta el año 2002, lo que también significará un retraso en la entrega de los primeros dos Rafale C al Armée de l'Air, que entrarán en servicio el 2005. Para equilibrar el número proyectado de aviones vendidos, Dassault está intentando promocionar el Rafale en el mercado exterior. La compañía prevé una producción de entre 800 y 1.200 Rafale que incluirán el mercado nacional. Esta secuencia, titulada Operación Casoar, fue realizada por Dassault para promocionar las diversas capacidades de los Rafale operacionales.
Rafale en fase de producción, Serge Dassault subraya su importancia para la industria aeroespacial francesa y, por extensión, para la economía francesa. Resulta fundamental. Para empezar, porque este avión aportará empleo a la economía francesa. Creo que los pedidos franceses y para la exportación comportarán ocupación, como demuestra el ritmo de producción del avión. Además, aportará una gran competencia tecnológica a la economía francesa en todos los campos, lo que podrá repercutir en otras actividades. Y la fabricación de los Rafale, que es mucho más costosa de lo que se creía, será un elemento muy positivo para el conjunto de la economía francesa, y su producción comportará mucho empleo. El Rafale será el pilar de las fuerzas aéreas defensivas y ofensivas de Francia durante muchos años. Diseñado, desarrollado y fabricado totalmente por la industria aeroespacial independiente francesa, equipado con aviónica, armamento y otros sistemas franceses, el Rafale asegurará que las Fuerzas Armadas francesas permanezcan a la vanguardia de la capacidad de combate aéreo hasta bien entrado el siglo XXI. Las últimas palabras pertenecen a Bruno Revelin-Falcós, que ha supervisado gran parte del desarrollo técnico del Rafale. El Rafale, gracias a su posibilidad de adaptarse a las diferentes visiones aire-superficie, aire-aire y aire-mar, me parece la respuesta ideal
para las necesidades actuales y futuras de todos los clientes del mercado de exportación. Creo, por tanto, que el Rafale tendrá mucho éxito en el mercado exterior. En resumen, diría que el Rafale, gracias a las características ya explicadas, se presenta tanto para el Armée de l'Air como para la Marine francesas y también para los mercados de exportación como un avión temible.